Querida familia, un fuerte abrazo hasta su hogar. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Hoy pues estamos celebrando dos acontecimientos importantes, lo que es pues Shabbat y también nuestro día de inicio de mes o Rosh Hodesh. Estas son pues fiestas establecidas por nuestro Dios para el pueblo de Israel. Estamos en el mes número 12 según el calendario hebreo. Su nombre es Adar y se le conoce así pues a este mes desde la época de Babilonia, cuando este imperio tuvo cautiva a la casa de Judá. Un acontecimiento importante que también ocurrió en un mes como este es que fue la fiesta de Purim, en la cual se conmemora la liberación que Dios dio a su pueblo a través de Esther. Y también pues cuenta el libro de Esdras que el segundo templo fue terminado en este mes. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 6, versículo 15, que dice lo siguiente: esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Les agradecemos una vez más por acompañarnos en esta transmisión y esperamos pues disfruten este tiempo que hemos preparado por sobre todas las cosas para honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Yeshua. A continuación vamos a orar y a tocar el shofar, como el Eterno lo ha establecido para su pueblo en este día. Así que le voy a dar paso a Carlitos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo siguen a través de las redes? Hola, Cris, buenas tardes. Un Shabbat Shalom a todos y, por supuesto, feliz inicio de mes. Bienvenidos al día más delicioso y espectacular de toda la semana, donde nos encontramos y tenemos la oportunidad de ver cara a cara el rostro del Señor de Shabbat. Hoy es un día muy importante porque, como dijo Cris, convergen dos eventos importantísimos de gran realce dentro de la palabra, como dijo Rosh Hodesh y Shabbat. Antes de eso quiero leer un versículo en Ezequiel 46, versículo 1, el cual dice lo siguiente: así ha dicho Adonai el Señor, la puerta del atrio interior que mira a la eternidad estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Entonces nos menciona de que la puerta, el camino hacia la eternidad, de manera especial se abre en Shabbat y en la luna nueva. Hoy esos días están juntos y conforme al mandamiento en Salmo 81, números 10, vamos a dar comienzo a este mes, ¿sí? Me acompañan con las oraciones de sus casas y aquí en la congregación. Bendito sea, Señor. Muchas gracias por darnos la alegría de tus fiestas, de tus citas. Gracias por salir al encuentro cuando estábamos extraviados. Nos habíamos olvidado de tus mandamientos, nos habíamos olvidado de que tú eras nuestro esposo y ciertamente vivimos las consecuencias de ir tras nuestros amantes. Mas ahora, bendito sea, Señor, tú te has compadecido con amor entrañable y nos has vuelto a tomar, nos has puesto como cabeza, has borrado nuestras rebeliones y sigues transformando nuestro corazón cada día. Te pedimos que en este mes tan importante en el que recordamos cómo se levantó el segundo templo, cómo salvaste a los judíos por mano de Esther, sea un mes de preparación para el mes más importante, que es el de Aviv, Señor. Habla a nuestro corazón permanentemente, guárdanos de que nuestros oídos se engrosen y dejemos de ver tus mandamientos como algo bueno y nos empecemos a ver como una carga. En este día de Shabbat tan especial, por favor, te pedimos que nos alimentes con tu pan del cielo, que nos permitas, en un recorrido por la ley, los profetas, lo que dijiste cuando viniste aquí a la tierra, refrescar nuestras vidas. Y si estamos cansados y trabajados, nos acerquemos a ti, que eres manso y tu yugo es fácil, Padre. En esta tarde y el resto del día, Señor, tu Espíritu sea con nosotros, Padre. Igual en este momento que vamos a hacer sonar el shofar, te pedimos que sea tu voz hablando en nuestro corazón y no sea solo un sonido más, sino que, guiados nuevamente por tu Espíritu, alcancemos tu voluntad perfecta, que es la de santificarnos, Padre. Todo esto te lo pido con tu nombre, Yeshua. Amén. A continuación, hermanos, vamos a sonar el shofar.
Amada iglesia, Shabbat Shalom con todos, buenas noches. Es un privilegio para mí estar en este Shabbat y en este Rosh Hodesh, poder compartir con ustedes una pequeña enseñanza que ha nacido del corazón de todos nosotros para seguir saliendo a luz. El objetivo nuestro es seguir llegando a luz y dejar a un lado las tinieblas en las que estábamos caminando en este mundo. Rosh Hodesh. Rosh Hodesh significa cabeza de mes. Es una santa convocación, como lo establece la palabra del Señor. Son dos términos que nosotros tenemos que considerar. El vocablo Rosh, que significa cabecera, cabeza o comienzo. Y el vocablo Hodesh, que significa luna nueva, mes que viene. Y esta palabra viene de la raíz hebrea Hadasha, ¿sí? Que significa nuevo, cambio y diferente. Eso es más o menos lo que tenemos como significado del término Rosh Hodesh. Dentro del calendario hebreo, nosotros tenemos que es un calendario lunisolar. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El Señor estableció eso desde el Bereshit, desde el Génesis, ¿no? Entonces, el Señor en Génesis 1:14 nos dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan señales para las estaciones por los días y años. Eso nos dice el Señor en Génesis. El sol, como todos conocemos, ¿por dónde sale? ¿Sí? Sale por el oriente y se oculta por el occidente. ¿Siempre sale por esos lugares? Siempre. Siempre. ¿La luna por dónde sale? ¿Y por dónde se oculta? Eso es algo que me llamó la atención. Sí, exactamente. Y sale por donde ni nos imaginamos que sale. ¿Sí? Y tiene ciclos, porque la luna es un astro que no tiene luz propia, entonces al no tener luz propia refleja la luz del sol. Y hay un lapso de tiempo en que la luna está paralela al sol, pero con el obstáculo de la Tierra. Y eso significa tinieblas. Empieza la luna a tener un pequeño rayito, ¿sí? Que es un pequeño semicircunferencia de luz, pero es muy pequeñita, muy tenue, en una esquina de la luna, ¿sí? Y eso es cuando la luna empieza, ¿sí?, a tomar y a coger la luz del sol, ¿sí? Y ese es el anuncio de que inicia un mes. Entonces, ese es el comienzo del mes. Por eso es que dentro del calendario hebreo siempre va a empezar el mes cuando exista la aparición de la luna nueva. Ese fenómeno que yo les doy a notar, que es cuando aparece ese pedacito, ese destello de luz en la esquina de la luna, es la aparición de la luna nueva. ¿Sí? La aparición de la luna nueva, como nosotros estamos aquí refiriéndonos, es un punto tenuecito de luz, pero ese punto tenuecito de luz va a un cuarto creciente. El cuarto creciente significa que ya está, ¿sí?, casi la cuarta parte de la luna con luz. Llegamos al esplendor completo con la luna llena. Y luego vamos al ocaso de la luna para terminar el ciclo con la oscuridad. ¿Sí? Entonces, algo que me llamó la atención de este pequeño estudio que les preparé el día de hoy es más o menos que nuestra vida y nuestro salir de oscuridad es de esa forma.
Y qué maravillosa enseñanza del Señor que nos lleva a luz. ¿Y qué nos lleva a luz? O sea, para mí era chocante ver cómo de porción en porción, de pedazo en pedazo de palabra, nosotros llegamos a luz. ¿Y nos apartamos de qué? De tinieblas, de oscuridad. ¿Cuál es nuestra luz? El Mesías. Ojo, el Mesías es nuestra luz. Y él dijo a sus discípulos, ustedes van a ser la luz. ¿Para quién? Para este mundo. Y eso significa lo que el día de hoy estoy poniendo como idea y como enseñanza a todos y cada uno de ustedes. Que seamos luz. Rosh Hodesh no es una fiesta cualquiera. ¿Sí? Hay que entender en profundidad que las santas convocaciones que hace nuestro Señor a partir de el libro de Levítico, para nosotros es enseñanza de lo profético, de lo que va a suceder. Entonces, en Levítico 23:1, el Señor nos da las santas convocatorias, pero no son las santas convocatorias porque nosotros queremos celebrar. No, ojo. Él establece esos tiempos y establece en su palabra, porque al final dice, yo, Adonai, yo el Señor, yo el Eterno. Y esas fiestas solemnes que el Eterno nos da a través del Levítico, nosotros tenemos que perseverar y estudiar y escudriñar y ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no caer en hipocresía, en vanagloria, en cosas que agraden a otras personas, porque el objetivo principal es tener un encuentro, una comunión directa con nuestro Eterno, con nuestro Padre. Y de esto nosotros hemos sido blanco de críticas, blanco de castigo, blanco de juicio, porque nos dicen están judaizando. Qué dura esa palabra, pero no es dura. Gloria a Dios, porque estoy haciendo lo que Él me pide. Son fiestas apartadas para Él. No son para mi disfrute, no son para mi deleite. No son para satisfacer mi carne. Son para tener un encuentro íntimo con mi Creador y con mi Salvador. Y quiero hacer su voluntad, no la voluntad mía. Para ir aterrizando el mensaje, Carlitos ya se refirió a los versículos en donde nosotros sustentamos que esta fiesta no es una fiesta cualquiera, esta celebración no es una celebración cualquiera. Entonces, en Números 10:10 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno, dijo Adonai. Tocar la trompeta en la luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Eso dice Salmos 81:3. Isaías 66 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Y como les decía, mis amados hermanos, estos son tiempos de nosotros, en estas santas convocatorias, adquirir ese encuentro y adquirir esa forma y ese diseño perfecto de tener un compartir con el Señor. ¿Por qué? Porque son tiempos proféticos. Y vamos a leer lo que dice Colosenses 2, versículos del 16 al 17. Ya para un poco terminar. Vamos a Colosenses 2. Dice la santa palabra, por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ojo, aquí dice luna nueva. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias, amada iglesia.
Shabbat Shalom. Este es un tiempo muy especial. Hemos tenido un acontecimiento diferente. Empezamos a caminar conforme a la Escritura. Y eso debe alegrar nuestros corazones. Y la palabra inunda con misericordia. Todo lo que aprendemos es para crecer en misericordia, en benignidad, en el amor fraternal no fingido. Y el Señor anunciaba a sus discípulos que cuando vayan por los pueblos, preparando su llegada, busque en donde había una casa de paz, una casa donde el shalom se manifieste. Y este shalom que descendió del cielo, esta paz sobrenatural que descendió del cielo, se manifiesta en corazones dispuestos. Hay corazones que tienen su inclinación. El Señor está recogiendo a los que tienen una inclinación para el reino de los cielos. Y aún en las oraciones, cuando con inteligencia, con sabiduría, la levantamos, encontramos propósito. Que no haya tropiezo en nuestras vidas, porque esta es la hora en donde somos pesados para estar en su presencia. La sangre de Mashiach, la sangre de Cristo tiene un poder absoluto para resguardar. Recuerden que estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, decía el apóstol Pablo cuando escribía a su discípulo Timoteo. Que tenemos que estar muy atentos de estos tiempos peligrosos y con un corazón dispuesto que reine su paz. Amén. Entonces, para todos los hermanos que se encuentran en este momento aquí en la congregación, disfrutando de este inicio de la cabeza del mes, que denota con el anuncio del shofar una coincidencia, hay un Shabbatón, y se cumple el inicio del mes con el Shabbat del Señor. Y esta condición nos pone en atención de alerta. Porque al sonar el shofar es una alerta, un anuncio que tenemos que estar muy atentos. El Evangelio presentado por Juan, la manifestación plena, inicia diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda esta manifestación de la eternidad en el principio, la eternidad en la esencia, lo creativo se manifestó, la acción se manifestó. En el verso 9 de este mismo capítulo anuncia, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La verdadera luz que alumbra el hombre había venido y es la que nos guía y es la que nos resguarda. No es voz de hombre, no es imagen de hombre, es luz del cielo a través de Yeshua. Esa es la luz que se manifestó y entonces esa luz tenía que ser aceptada o rechazada. ¿En dónde están los corazones que anhelan su presencia y anhelan vivir conforme a la Escritura? Eso es lo que denota y marca diferencia. Y hay un anuncio. Ha derramado la sabiduría. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está moviendo en corazones dispuestos la manifestación plena del Padre en el Hijo. De esto nos gozamos. Esto no es una simple convocatoria. Esto es un despertar en medio de los que dicen que están despiertos. Es un anuncio. Y cada anunciación, cada festividad, cada convocatoria, el Señor dice: prepárense, estoy aquí. Está cerca, muy cerca. Dice el verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La transformación de los que le recibieron, los que aceptan la palabra en sus vidas. Y no solo oidores, sino hacedores. Sin el temor de llevar su yugo, que es ligera su carga. Y el amor nos motiva. El amor nos motiva. ¿Qué nos hace que estemos convocados a esta hora y con un propósito? Su presencia. Eso es lo que nos cautiva. Es su presencia la que nos cautiva. No es la motivación de la compañía, que es deliciosa, pero lo que nos motiva es su presencia, su manifestación plena, sabiendo que cuando hay obediencia, cuando hay sujeción, Él está. Él nos ha redimido, porque el arrepentimiento nos acompañó, nos hizo conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Él nos hizo conscientes. Y en la sangre, la purificación. Y se cumplen los dos principios, la Teshuvah y la Tevilá. El arrepentimiento y la purificación, que es lo que nos convoca y nos tiene atentos a estos tiempos. Y este día muy especial, muy especial.
Qué lindo. No sabe ni cuánto me alegra ver a los hermanos cuando participan en la autoridad de la palabra. No en la autoridad del intelecto de los hombres, sino en la autoridad del intelecto de la palabra revelada en el corazón y con lucidez presentada. Así que para los que nos acompañan en la casa, estén muy atentos, porque es un momento de pausa. Estamos en el tiempo del Señor. Si esto ya hubiese sido no un ensayo, sino lo verdadero, ya ninguno estuviéramos aquí. Las manifestaciones plenas ya estuvieran dando. Las manifestaciones plenas estuvieran dando. Ahora, ¿qué tan preparados estamos para esta anunciación? ¿Qué tan preparados? ¿Estamos listos? ¿O estamos como el pueblo que cuando Moisés bajaba del monte y su rostro resplandecía, no lo resistían? No resistían, porque había estado en la presencia de la santidad y emanaba santidad. Su palabra nos limpia. Su palabra nos hace entender lo que Él hizo en redención para nuestras vidas. Esto es lo que debemos vivir. Esto es lo que debemos vivir. Porque dice que la plenitud se manifestó. Lo absoluto. Lo que usted no se imaginaba. La misericordia, la máxima expresión, se manifestó. Y todo halo, toda sombra de maldad desecha. Y el amor fraternal no fingido manifiesto en la máxima expresión. Que cuando con la generosidad de un padre para con un hijo, de un hijo para con un padre, cuando hay el reencuentro, el abrazo fraternal, el corazón late diferente. Y es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, cuando dice que se gana el tiempo cuando habrá esa reconciliación de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Pero no de esa reconciliación de los padres acá. Qué bueno es que tengamos esa paz natural que nos lleva a la honra, sino de esa reconciliación con los padres de la fe, de la fidelidad a los mandamientos de Dios, que nos conmueve. Produce tristeza cuando rechazan esta palabra y utilizan de argumento para que la misericordia no se derrame sobre la vida de los que buscan hacer la voluntad de Dios. Y es algo latente, continuo y permanente. ¿Cómo rechazan la voluntad de Dios? El Señor siendo manifiesto cuando dice que cielo y tierra pasarán, ni una tilde, ni una coma pasará. Y lo dice así porque en el hebreo se utilizan estos simbolismos para acentuar en la intención de la palabra. Y dice que la intención de Dios no puede ser cambiada. Y la intención de Dios en su corazón generoso es que todos nos salvemos y que todos caminemos conforme a su voluntad. En el capítulo 8 de esta misma presentación, de este amoroso Juan, que es algo que lo tenemos fresco para los que me acompañan a partir de las 10 de la mañana de este día ya iniciado bíblicamente en el calendario hebreo romano a partir de las 10 de la mañana del día de mañana. Pero en el capítulo 8 empezamos a entender un poco más de esto de la luz que nos alumbra, que nos tiene que hacer despertar. La luz es para los vivos. Cuando se va la luz, cuando cae la tarde, hasta nuestro cuerpo ya reclama descanso, dormir. Su presencia es luz y va a ser una luz permanente, donde nuestros cuerpos transformados no van a necesitar del descanso que necesitan estos cuerpos de carne que a causa del pecado experimentan cansancio, fatiga, desánimo, pereza. Es esta transformación a causa de su presencia que tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Y estos simbolismos de las luces, de las velas, que en esencia eran candelabros, lámparas, que tanto es anunciada en la palabra, no deben de caer. El Señor decía, cuando no tenían ni el concepto claro de este precioso día, del Shabbat, de la presencia de la gloria de Dios manifiesta, cuando no le permitían, no querían permitirle que se manifieste la misericordia en la sanidad completa a los enfermos. El Señor les anunciaba, decía, mi Padre hasta ahora está trabajando. Él es luz permanente. Esto no se trata del ejercicio del trabajo, sino del ejercicio donde está la confianza del corazón del hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está firmada su fe? Y el gozo de la salvación manifiesta. Les digo, capítulo 8, hablemos de esto de la luz. ¿Cómo se presenta esta luz de este día? La anunciación de Shabbat, que cuando nos anuncia, como los demás bien han presentado, el día de esto de la cabeza del mes, que suena el shofar
Y cada que suene el shofar hay un anuncio, alarma, hermanos, y estén atentos, porque esto es un ejercicio de lo venidero. El inicio del Shabbat es la anunciación del reino milenial y cómo con gozo vamos a vivir. Donde no hay gozo, no hay manifestación. Donde no hay manifestación, no hay presencia. Por sus frutos los conoceréis. Y esta es la firmeza que nos lleva a caminar con el gozo de su salvación. El apóstol, los apóstoles cuando escriben dice, para que su gozo sea cumplido, les escribimos esto. Para que nadie les arrebate las promesas establecidas en el corazón del Padre a través del Hijo. Y a través del Hijo a todos los redimidos. Capítulo 8, verso 12. Dice, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, la esencia. ¿De qué le sirve al hombre? Ganar todo el mundo, poseer todo, y le falta la luz. Por eso, en la sencillez de la convivencia, con que Él está más que suficiente. Sobra el resto estorba, porque el rato que Él venga, les animo que alcancen a coger todas las cositas. Este es el momento de saber disfrutar lo que el Señor le ha dispuesto para hoy, lo que el Señor ha dispuesto para sus vidas. Y todo afán, toda preocupación no tiene cabida, porque en esta hora es el ensayo de la eternidad, donde los bienes materiales, donde los bienes terrenales dejarán de existir. Y dice así, entonces, versículo 13, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Sí? Y esto es un principio dentro de la casa de Judá del nuevo hebreo, que para que una palabra tenga fuerza, usted tiene que tener dos testigos. Dos testigos dan fuerza en un término de juicio. Y a Yeshua, a Jesús, constantemente le tenían en peso de juicio. Le pesaban. Por eso le estaban haciendo preguntas. Por eso le tentaban. Y en el juicio de la opinión pública, tenía que ser pesado esto. Y dice, tú no tienes dos testigos. Y él contesta. Versículo 14. Respondiendo, Yeshua les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. De hecho, no les reconocían. Ni siquiera le aceptaron en ninguna de las casas rabínicas de la época. En ninguna de las 5 casas del fariseísmo, de la hipocresía, ni tampoco de las otras 2 casas que eran manifiestas en la firmeza y en la benignidad, como la casa de Gilel y la casa de Jamai. No era reconocida en ninguna. ¿Qué decir de los saduceos y las demás vertientes? Hay unos vestigios que les seguían la corriente, los esenios, pero son vestigios, siendo que todos les rechazaban. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Palabras de Jesús. Y la esencia del juicio. Ustedes juzgan según la carne. La carne tiene sus tendencias. Por eso es que hay opiniones. Y esto no se trata de opinión, esto se trata de la voluntad de Dios, la plena manifestación de Él en la vida de todos los que le dicen creer. Si le cree al Señor, debe que andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan en su primera carta del capítulo 2. Si no somos resguardados, preservados por sus mandamientos, dice que somos mentirosos. La percepción doctrinal de las diferentes doctrinas hace que se olvide la esencia de la misericordia y el preservo, lo que Él nos guarda en su voluntad. Y si yo juzgo, dice el verso 16, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, los 2 testigos. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y aquí hace una aclaración. En vuestra ley está hablando a la casa de Judá, a los fariseos que dan un realce a la ley talmúdica, a la ley oral o escrita, que le habían llevado al mismo nivel de la ley dada por Dios a través de Moisés. El desconocimiento de estas leyes hace que divague el pueblo.
y ciegos guiando a ciegos, confundiendo los textos bíblicos cuando habla de la ley, confundiendo la ley establecida por Dios a través de Moisés, confundiendo la ley del pecado y confundiendo la ley talmúdica que le rige al pueblo. Ustedes dicen, en su ley dice, que el Señor se les ajusta, no tiene ningún problema, Él no transgredió ninguna ley, Él vino a cumplir absolutamente todo, en todos los términos. La casa de Judá ciertamente se reconocían a los varones a los 18 años como adultos, como mayores de edad, pero como adultos a los 30. Y es la capacidad propia del varón, del hombre. Los hombres, difíciles de madurar. Las mujercitas tienen esa virtud. Ya una niña que ha cumplido los ciclos, entre los 13, 14 años, prácticamente es una mujer. Por eso es que muchas conciben siendo tiernas. A los 18 años recién han culminado y están llegando a la adultez. Y siguen a los 18 años, siendo que ya pueden ejercer su dominio como mujeres. Los hombres, la madurez, nos va a alcanzar recién entre los 26 y 30 años. Ellos conocen de estas cosas. Por eso la prudencia, la madurez de un hombre empieza a los 30 años. Y de ahí las dificultades que tenemos algunos cuando nos enfrescamos en cosas de grandes, decíamos, ¿no es cierto? Y de ahí la dificultad de muchos que nos casamos tiernos. Sí, muy tiernos. Apenas cumplimos la mayoría de edad y nos confrontamos a responsabilidades. Y tenemos el gran reto de llevar casas adelante. Porque desconocemos los principios, los preceptos, los conceptos de Dios. Porque todos tergiversamos. Y el apóstol Pedro bien anunciaba cuando decía que no entendíamos las cartas del apóstol Pablo. Y dice que las torcemos, al igual que todas las escrituras. Indoctos e inconstantes, perdidos como ovejas sin pastor. No guardamos la esencia del mensaje, que tiene que ser revelado en el corazón de cada varón de sus casas. Ese sacerdocio tiene que ser despertado con responsabilidad y no llevado por las pasiones o las emociones, sino la palabra de Dios la que nos guía. Y en vuestra ley, dice, está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Ay, ¿quién reconoce al Padre de los cielos? Al verdadero sustentador. En el libro de Proverbios, el capítulo 30, entra una crisis, una verdadera crisis, el proveísta. Yo les invito, dejemos por un ratito al libro de Proverbios, al capítulo 30. Y es una exhortación que se hace el mismo, ¿no? Ya habíamos reflexionado sobre esto hace un par de semanas. ¿Cómo debo yo entender esto? Cuando se presenta en el capítulo 30, desde el verso 2, la presentación de la autoridad desde el versículo 1. El versículo 2 dice, ciertamente, más duro soy yo que ninguno. Proverbios 30, verso 2. Ni tengo entendimiento de hombre. Y aquí está hablando uno de los hombres más sabios. Ciertamente, bien. Y aquí dice rudo. Aquí en el medio, donde estamos en esta preciosa ciudad, en un extremo de la tierra, aquí en el centro del mundo. El Ecuador es conocido como la mitad del mundo. Bueno, estamos en la ciudad de Riobamba, en un rinconcito, un remanente de hermanos y algunos que queremos despertar al sonido del Shabbat, al llamado verdadero del cielo, en sus convocatorias. Ahí estamos. Y aquí en esta región dice, no seas rudo, no seas rudito, decía, ¿no? Con misericordia, obedece. Rudita me salió, obedece. Y aquí el sabio dice, soy más rudo, no tengo entendimiento. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Y se hace la reflexión que nos atañe a nosotros. Después de cuántos años de conocer al Señor, de decir que le conocemos, que le invocamos, que hemos hecho rezos o oraciones, dependiendo de dónde fuimos tomados. ¿Quién subió al cielo? Dice el verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Proverbios, hermanos. Ya está
anunciando, lanzándonos a este tiempo, esta reflexión. Hoy en día, todos los que decimos profesar la fe en Yeshua, en Jesucristo, sabemos que el Verbo se hizo carne y descendió. Y la luz habitó en medio de nosotros. Y a causa de misericordia fue al sepulcro. Y a causa de esperanza, resurrección. Resurrección, hermanos, que es lo que nos tiene una esperanza viva para el reino venidero y en este tiempo gozo y paz. En medio de todas las tribulaciones que vive el mundo, en medio de todos los ataques de perversidad de las regiones celestes, en dominios, principados, gobernadores, que atentan contra todos los que esperan, atentos, sí, atentos. Regresemos a esta presentación de los testigos, de esta luz, de lo que simboliza cada uno de los encendidos de las lámparas y de este día precioso que está siendo anunciado como cabeza de mes, Rosh Chodesh, en Shabbat. Dice esta palabra: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estamos aquí no por el testimonio ni de convocatoria ni una llamada a intercesión y oración, no, es una convocatoria porque Él dio la orden que de inicio de mes, presentémonos, que suene el shofar, que el pueblo esté atento, que esté en tienda, que esté entrenado para cuando cumpla esta misión. Cuando en el día de la trompeta, en el día de Yom Teruah, estemos listos, atentos, porque sabemos que el Padre y el Hijo resguardan a los que están atentos, a su pueblo, a los injertados, como dice el apóstol cuando escribe a los romanos en el capítulo 11. Este es el tiempo de entender por qué este tipo de convocatorias. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la profundidad de la palabra? Porque si yo empiezo a hacer cosas sin entendimiento, me he vuelto un religioso más. Y estoy siguiendo palabra de hombres, siguiendo denominaciones de hombres. Que si uno nos resguarde de volver a caer en hambre. Y que su palabra nos guíe con la firmeza. Recogemos algunos ejemplos como virtud, siendo que Él está hablando este momento a un pueblo que necesita esperanza, está hablando a un pueblo que necesita redención, está hablando a un pueblo que necesita sanidad. Muchas veces no del cuerpo, pero sí del alma. Y la firmeza de su palabra, a causa que Él es testimonio para los que hoy estamos convocados. Ni a mí me conocéis, dice, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre os conocería. Esta es palabra. ¿Usted puede decir que le conoce a Dios? ¿Nosotros podemos decir que le conocemos a Dios? Empezamos a percibir la presencia de Dios y cuando nos encaminamos en los tiempos bíblicos, empezamos a tener identidad, nuestro corazón late diferente, que es lo que tanto necesitamos. El versículo 20 tan solo da el dónde fue dicho esto y a quién fue dicho. Se puede repetir que hoy fue dicho en este lugar, en esta asamblea, en este recóndito, ¿sí? Y en sus casas. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aún no ha llegado la hora de su regreso. Pero cuán atentos estamos a esta condición. Para concluir, debemos refrescar, hermanos, porque el Señor, en cada una de las fiestas, simbolizadas en la menorá, simbolizadas en cada palabra de Yeshua, en cada parábola, debo estar atento a qué representa. Y como decía el Señor, no le avisaré que viene juicio sobre Sodoma y Gomorra a mi amigo Abraham, que a través de él voy a llegar a las naciones. Es hora que aprendamos a despertar a la luz de la palabra para estar atentos a estos anuncios finales y percibir que estamos en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, donde habrán gente vanagloriosa, mentirosa, amadores de sí mismo, todas las características de la vanagloria, de los que dice aparentarán, que aparentan tener piedad, pero no tienen ninguna identidad con ella. Entonces debemos tener un corazón conforme a su corazón. Les invito, segunda de Tesalonicenses, para que vean qué ejercicio estamos haciendo
¿Qué ejercicio el Señor nos tiene preparado? Porque Él nos entrena, nos entrena. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, en el inicio de este capítulo. Pero recuerden que la Biblia fue escrita de corrido. No olvidemos eso. Es por nuestra impráctica con la palabra, por decirlo de alguna manera, que el Señor y su misericordia derramó sabiduría en sabios que lograron determinar capítulos y versículos cuando Él se va repitiendo, tanto en el hebreo, en el arameo y en el griego, de una forma sobrenatural. Se menciona el nombre de la eternidad. Y eso va cambiando capítulo a capítulo. Y esto solo se puede dar en el hebreo, en el arameo y en el griego a causa del simbolismo de las letras, que tiene, cada letra tiene un valor simbólico, numérico. Y entonces eso representa el nombre y su valor. Y de ahí fue la división de capítulos y versículos. Pero esta primera carta a los tesalonicenses, que nos centramos en el capítulo 5, fue escrita de corrido. Entonces nosotros necesitamos saber de qué está hablando antes para no entrar de golpe. Es como que usted llega hasta una reunión de golpe y se pone a conversar y se olvidó de primero decir con permiso, buenas noches, llegué tarde, sí, me puedo sentar. Es una presentación sencilla. Entonces, si quiero entender el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, tengo que ver de qué está hablando el capítulo 4. Yo les invito a que retrocedamos al capítulo 4 y entremos en la introducción del capítulo 5, que empieza desde el verso 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen. No de los que usted va y se ha quedado dormidos a esta hora y nos resisten una hora de enseñanza. No. Los que ya están descansando en los campos santos. Los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. La luz, acuérdense, la luz. Porque, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No estaremos primero, los que estemos ahí en ese momento, sino que el Señor sabe en qué posición. Y aquí está hablando Saulo de Tarso, alguien que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo, con Yeshua, resucitado, que nunca caminó con él en el ministerio, que él no le vio caminar sobre las aguas, que él no fue testigo firme como respecto a la multiplicación del pan y los peces, que él no estuvo cuando sacaron a Lázaro del sepulcro, que él no estuvo cuando resucitó de entre los muertos, pero tuvo un encuentro de resurrección, al igual que todos nosotros. Ninguno fuimos testigos de esto. A causa de la palabra damos testimonio, pero sí damos testimonio del encuentro celestial que tuvo con nuestro corazón, con nuestra vida y esperanza de redención, cuando todo estaba perdido. Y de esto habla. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor, y póngale atención, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que muertos en Cristo resucitarán primero. Trompeta de Dios. Cada anunciación, de mes en mes, de inicio de mes, cada que va en la línea de la luna, conforme nos dio esa preciosa enseñanza, nuestro amado hermano Robertito, ¿sí? Está anunciando el día, y que estemos atentos. Nosotros ahora por los relojes que cargamos, ahora los dispositivos nos anuncian la hora exacta. Hoy día comenzaba 6:15 en punto, 6:14 para ser exactos. Sí, ya había un mover especial. En el tiempo de Yeshua y en la casa de Judá hay unos expertos que están así, mirando al cielo. ¿Por dónde sale la luna ahora? ¿Por dónde era la luna?
¿Sí? Atentos, que apenas asome una niñita, suena el shofar. ¿Qué tan atentos estamos los que conocemos de palabra para hacer ese anuncio en nuestras casas? Que la misericordia se acerca y que ya no es tiempo de las tibiezas, que hay juicio sobre la tierra. El testimonio lo estamos viviendo. Esto anuncia juicio sobre la tierra. La intranquilidad, los anuncios de muerte, los anuncios de gobiernos de mantos de oscuridad ponen a temblar porque la paz fue levantada. Y esto es a nivel mundial. Los anuncios, pero solo los entendidos van a ser guardados. Por eso dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras alentados unos a los otros. Y este inicio, esta anunciación, ensayo, ensayo, ensayo. Cierto que si el Señor nos añade, y cuando vayamos cumpliendo las fiestas allá por septiembre, en nuestro calendario gregoriano, nos encontremos con este sonido del shofar, si Él tiene misericordia, ya seremos a ver más anunciados. Tendremos algunos meses para el ensayo, para el ensayo, para el ensayo, y que el Señor siga refrescando. Y cada vez nuestras casas más atentas, más fieles. El Shabbat tiene que ser algo, una delicia, algo que tenemos que estar esperando, como los grandes acontecimientos. Como muchos de ustedes están preparándose para salir de viaje de feriado. Se han preparado. Bueno, cada Shabbat hay que prepararse de esta manera. Disponer y sentir el gozo y la paz. A disfrutar de este tiempo. Por eso es que dice, lo que pasa es que para nosotros toca explicarnos. A mí tardaron meses en enseñarme esto. Así que los que no entienden no tengan carga. Perseveren. Una vez más, Señor nos va. Si nos va a añadir días es para que nosotros aprendamos. Eso dice Pedro en su carta. Y tener entendido por esto, hermanos, que la paciencia del Señor es para salvación. Es hasta que todos logren entender. Pero acerca de esto, el capítulo, por eso me encanta el capítulo 5 de Tesalonicenses, en el verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. A estos hermanos que vivían en Tesalónica no era necesario, porque era un pueblo que tenía claramente qué día era Shabbat, qué día era la fiesta de Pesach, qué día era la fiesta de Shavuot, Pentecostés, qué día era la fiesta de Yom Teruah, qué día era el día del arrepentimiento. Yom Kippur, o sea, todos ellos tenían ese conocimiento. No tenían necesidad. Es como que aquí en las ciudades, donde cada uno habita, por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba, en el mes de abril, ¿qué se manifiesta? Las fiestas del famoso 21 de abril. Entonces todo el mundo sabe de qué se trata. No hay que estar explicando aquí a los habitantes. A los extranjeros hay que explicarles. Pero los habitantes no. Y eso es lo que nos pasa. Que siendo una carta escrita para un pueblo, como extranjeros venimos y no lo entendemos. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque ahí está el capítulo 23 de Levítico, les dejo de tarea, ahí van a encontrar. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Estamos en tinieblas? ¿Para qué representación de la luz? Jesús, Yeshua es la luz. Nunca vamos a estar en tinieblas si tenemos claro el mensaje en nuestras vidas. Así estemos dormidos, no estamos en tinieblas. Así usted apague todas las luces de su casa, no estamos en tinieblas. Porque la manifestación plena está en nuestro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de la fidelidad a los mandamientos de Dios, de emuná. Eso nos protege. Si guardamos sus mandamientos, si los guardamos y los atesoramos, que no son gravosos,
El mayor de los engaños es decir que quién puede cumplirlos, guardarlos en el corazón. Y si en algo nos equivocamos, de hecho lo hacemos, tenemos al Padre que está en el trono de la gracia y a su diestra al Hijo, a la misericordia que intercede por nosotros. Esa es la verdadera fe, porque somos resguardados cuando decimos la verdad y no mentimos, cuando comemos del fruto del trabajo y no robamos, cuando nos resguardamos la boca de hablar del prójimo, cuando no deseamos lo que no es nuestro y somos resguardados, cuando en verdad honramos a nuestros padres y guardamos a nuestros hijos. Ahí estamos en fe, porque esta no es una fe cualquiera, no es que hagamos fe o son resguardados en la oración de hombres de fe o de mujeres de fe, no, es en la fidelidad a los mandamientos de Dios. Esos mandamientos nos preservan del mal. Y eso es solo a través de la presencia del Hijo en nuestros corazones, la plena manifestación del Padre. Y esto es lo que nos resguarda. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea de que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Su presencia nos edifica, su compañía a través de la transmisión nos alienta. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua HaMashiach. Cristo Jesús, dice esta versión. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, sonará el shofar. Sonará el shofar. Y esto tiene un doble sentido. Primero, obediencia. De mes en mes se presentará al atardecer. Y aquí hay un pueblo, un remanente que ha cumplido con fidelidad. Y le doy gracias a estos fieles que aún con celo lo preparan y exhortan a la fidelidad. ¡Qué alegría! Porque a nadie se le ha impuesto, sino fruto del amor, de la transformación, hace que lo cumplan. Vamos por buen camino. El Señor me alienta, pido la fidelidad de todos ustedes. Créanme. Y no podemos decir que no se ha hecho obra. La palabra nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Y este día ya es contado en el libro de los Hechos, a causa de la fidelidad de muchos de ustedes en su corazón. Es un día especial, de fiesta, de alegría. Este es el momento en donde nos vamos a acercar a una mesa y compartimos el pan, lo que el Señor ha provisto, en el mar con humanos, con una genuina, pero genuina amor. No fingido. Despojándonos de toda impiedad. Que ninguno que se siente a la mesa hoy no sea resguardado por estos principios de santidad. Dice en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, dice este texto, que habla de la esencia del hombre, que debemos caminar la senda de justicia, despojados de toda impiedad y de toda atadura, de toda queja, de toda amargura, de todo resentimiento que no va acorde a los principios. Hay fiestas que le invitan con una tarjeta y le dicen estricto derecho de admisión. Y para las fiestas existe eso. Estricto derecho de admisión.
Y si no, pregúntenle al hijo cuando narró la historia del padre que preparó bodas. Y siendo que los invitados no fueron, pero fueron invitados otros más, uno se atrevió a llegar mal ataviado. Estricto derecho de admisión. Fiel, dice el verso 24 para concluir. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Les invito a los que nos acompañan atrás de las cámaras, oren por nosotros. Y ustedes en un fraterno saludo dice con ósculo santo, con beso santo, con beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Por eso estoy leyéndola. Hay un conjuro de bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amados hermanos, es un tiempo muy especial el que tenemos que aprender a vivir. En la fidelidad al que anuncia, en la fidelidad al que proclama, en la fidelidad al que convoca. Esto no es fiestas otorgadas ni tienen patente para un pueblo. Son fiestas y tienen patente para el Eterno, para el que mandó. Fiestas al Eterno. En algunas versiones dice fiestas al Señor, fiestas a Jehová, fiestas del Elohim, fiestas a Adonai. Yo los invito. Para los hoy aquí presentes, que han estado atentos, y para los que no están atentos en sus casas, yo les invito que tomen una posición de reverencia. Pueden quedarse sentados, pueden ponerse de pie, pero en el inclinar el rostro implica reverencia. Hay pueblos que han utilizado la reverencia como un síntoma de adoración, de respeto. Nosotros lo hacemos delante del Padre en acción de reverencia. Y al levantar nuestra diestra, le damos gracias por esta generosidad de misericordia, porque a causa de la palabra, el apóstol Pedro dice que el Hijo está a su diestra. Juan dice que está a su diestra derramando misericordia, intercediendo para los que nos equivocamos. La diestra simboliza la misericordia, pero también la destreza con que nos permite, con trabajo nuestro y tesonero, presentarnos cada día, y muy especial en este Shabbat. Oremos, hermanos. Oh bendito y santo es tu nombre, oh Padre Dios eterno, generoso, misericordioso. Te reconocemos como único y absoluto, Padre, creador de los cielos y la tierra y cuanto existe en el firmamento, creador nuestro, hacedor nuestro y redentor nuestro, Padre amado, que en el plan de salvación, del plan Mashiach, del plan Jesucristo, estaba la cruz. Y en el derramamiento de la sangre, el perdón de los pecados. Bendito y santo es su nombre. Estos son sus hijos, este es su pueblo, estos son mis hermanos, Padre, que al presentarnos invocamos y rogamos por nuestras casas la misericordia suya entre cónyuges, de esposo para con esposa, de esposa para con esposo, la fidelidad y la protección, el ejemplo de los padres para con los hijos, la reverencia, el amor, la sujeción de los hijos para con los padres, sea manifiesta, Padre, en honor a su nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amados, Shabbat Shalom. En sus casas, no olviden la representación del partimiento del pan, la bendición del vino, que es reconciliación de las dos casas, y la esperanza de la sangre que resguarda. Estamos atentos. Hemos iniciado un mes. Hemos iniciado su día. Iremos a la mesa, cada una de nuestras casas. Para los que están aquí, un partimiento especial. Despertaremos temprano para buscar los adoradores que están atentos. Nos reencontraremos a través de estas imágenes, estas pantallas, a partir de las 6 de la mañana, desde algún lugar muy especial. Inmediatamente a las 7 habrá una instrucción del pasaje para niñanos, para entender el propósito, cómo está pastoreándonos en medio de las naciones el Padre Bueno, a través de Moisés y los profetas. A las 10 de la mañana tendremos un reencuentro. Si el Señor me añade estos instantes de este precioso día, con ese precioso evangelio del amor presentado por Jonathan Juan. Asimismo, a partir de las 11, ya Cris estará haciendo la perseverancia de la palabra, de la historia preciosa de una familia que nos ha traído hasta este momento.
Sí, y a partir de las 3 de la tarde, ya el equipo precioso de nuestros hermanos de la Escuela Bíblica Infantil estarán impartiendo una palabra con una gracia sobrenatural. Así que a cada uno de ustedes que están en sus casas y tienen hijos, les animamos que se unan. En las redes de la congregación está en el vínculo, en la plataforma Zoom, donde los niños se convocan y son alentados de una manera sobrenatural. Y si el Señor nos añade, siempre, en su bendita misericordia, a partir de las 5 de la tarde estaremos haciendo un cierre sobrenatural de este precioso día. Que anhelo lo disfrutemos. Shabbat Shalom, amados hermanos. Bye.